introducción e investigación sobre cómo leer un artículo científico. Orlando Ramírez, médico veterinario con maestría en ciencias animales en la Universidad de Wageningen, y pertenezco al área de reproducción animal de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA. Inicialmente entonces lo que vamos a ver es una pequeña guía sobre cómo leer y comprender artículos científicos y de investigación, y el segundo punto que vamos a tocar es cómo vamos a describir básicamente la estructura de un artículo científico. Entonces, lo primero que uno debe tratar cuando uno se enfrenta a la lectura de un artículo es tratar de ver qué cosas no se deben hacer. Entonces, lo primero es no se desespere. Muchas veces este es el primer punto en el cual los estudiantes chocan porque no están acostumbrados a la lectura de un artículo, y mucho menos cuando el artículo no es en el lenguaje de uno. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es no se desespere si no entiende lo que está leyendo. Aunque el lenguaje técnico es muy similar en algunas carreras, pues leer este tipo de artículos requiere algún grado de complejidad, pero lo importante es inicialmente tener calma. Cuando son artículos en otros idiomas, pues no debemos tratar ni de entender ni de traducir el artículo palabra por palabra. En el momento en que yo empiezo a leer un artículo y empiezo a leer palabras con las cuales no estoy acostumbrado, y empiezo a buscar la traducción, bien sea en traductores o en traductores que se consiguen en internet o en diccionarios especializados o en algunos diccionarios, pues muy seguramente esto me va a tomar mucho tiempo. Entonces, la lectura de un artículo, que puede llegar a durar entre 20 o 25 minutos, pues es un proceso que en este caso, cuando empezamos a traducir palabra por palabra, pues se va a prolongar muchísimo más. Entonces, cuando se prolonga el tiempo, digamos que perdemos la idea principal del texto. Los traductores electrónicos, pues es una de las grandes herramientas con las cuales cuentan los estudiantes, pero hay que saberlos utilizar. Entonces existen algunos traductores que pueden llegar a ser útiles, pero siempre si se van a utilizar, pues tratar de entender qué es lo que están diciendo los traductores, porque muchas veces la traducción que estos traductores electrónicos hacen es una traducción literal, y pues pueden desviar un poquito el significado de las palabras. En este caso, este es un ejemplo de un traductor en la web que existe, y acá tenemos los objetivos de un artículo que está en la parte superior, y la que ponemos acá es la traducción que ponemos o la traducción que nos arroja esta herramienta. Entonces, acá por lo menos estamos tratando de evaluar unos procedimientos de sincronización de celo en vacas ciclantes y en vacas enanéstricas. Si ustedes se dan cuenta acá, el cycling en inglés, pues obviamente acá el cycling, la traducción lo pone como yendo en bicicleta. Entonces, el traductor es una ayuda, pero pues tenemos que saberla utilizar, y si la vamos a utilizar, pues tratar de leer el texto que se traduce, y que en el momento en que yo lo traduzca pues sea lo más coherente posible. Estas herramientas pueden llegar a ser útiles en algún momento, entonces llegar a tener libros de referencia o un glosario de lenguaje especializado le puede llegar a servir en el momento de la lectura, aunque muchas veces el lenguaje técnico, en el caso de medicina veterinaria, el lenguaje técnico tanto en español como en inglés son muy similares, y muchas veces el lenguaje técnico especializado no requiere traducción, pero se puede tener a la mano. Otra herramienta que uno puede utilizar es escribir y subrayar todo lo que vayamos viendo.
Entonces, la escritura me permite a mí tratar de identificar los puntos principales y en el momento en que yo estoy subrayando, pues la idea es subrayar los aspectos más importantes o más relevantes del artículo. Los aspectos en los cuales hayan llamado mi atención en esa lectura. Otra herramienta que es útil es la discusión con los compañeros. Entonces, si son trabajos o si es una lectura que se solicita en grupo, pues lo ideal es que todos los compañeros o todos los miembros del grupo hayan leído el artículo. Lo ideal en este caso no es tratar de dividir las secciones del artículo entre cada una de las personas. Es decir, que una persona lea la introducción, que otra persona se encargue de materiales y métodos, que otra persona lea los resultados y que otra persona lea la discusión. No, esa no es la idea. La idea es que todos los miembros del grupo, todos lean el artículo, para que de esa forma todos puedan aclarar las dudas que tienen con respecto al mismo. Entonces, lo primero cuando nos enfrentamos a un artículo, ¿qué debemos hacer? Entonces, inicialmente se puede hacer una revisión rápida del artículo, es decir, esta revisión rápida, lo primero que podemos hacer es ver cuáles son los autores, en qué año fue publicado, tratar de entender el título del artículo y hojear página por página y ver cuáles son las gráficas, cuáles son las figuras, cuáles son las tablas o cuáles son las fotos. Es decir, hacernos una idea general del artículo. Entonces, en este caso, de este artículo, de esta revista científica, entonces acá tenemos cuál es el título del artículo, tenemos la revista que es la Theriogenology, que es del año 2009, fue escrita por estos autores y este artículo o estos autores pertenecen a la Universidad de Botucatu en Brasil. Entonces ahí yo más o menos trato de orientar un poco la lectura del artículo y observo también las gráficas que aparecen en el artículo para tratar de ver sobre qué es lo que inicialmente ellos van a medir o qué parámetros ellos están evaluando. La primera herramienta con la cual uno cuenta es el abstract. El abstract o el resumen. En el abstract digamos que se encuentra toda una recopilación de los aspectos más importantes del artículo. Es decir, allí se encuentran lo que son los objetivos, los materiales y métodos, los resultados y las conclusiones del artículo. Pero ese abstract uno lo puede llegar a simplificar también inicialmente leyendo solamente los objetivos y las conclusiones. Si esos objetivos y esas conclusiones están de acuerdo a los requerimientos que yo estoy necesitando para mi investigación, pues yo continúo y no necesito leer el resto del abstract. Es decir, si mis objetivos están de acuerdo con el objeto de mi investigación o si las conclusiones están de acuerdo, pues en ese caso yo utilizaría o se continuaría con la lectura del abstract. Es decir, en este caso este es el abstract, entonces generalmente todos los abstract en la parte inicial vienen los objetivos, en la parte final vienen las conclusiones. Entonces yo puedo centrar en mi revisión inicial, en una revisión rápida, yo puedo ver cuáles fueron los objetivos que tuvo esta investigación, este artículo, y con esos objetivos veo cuáles fueron las conclusiones. Si esto me sirve, entonces continúo leyendo el resto del abstract, es decir, leo los materiales y métodos, leo los resultados y entiendo las conclusiones. Si ni los objetivos y las conclusiones no están de acuerdo con la investigación que yo estoy desarrollando, pues simplemente este es un artículo al cual no le voy a dedicar bastante tiempo. Entonces, cuando es un artículo que me voy a dedicar a la lectura, pues inicialmente uno debe hacer una lectura rápida. En esa lectura rápida es tratar de subrayar los conceptos y las palabras que no entiende y al final de esa lectura usted debe decir qué fue lo que entendió y qué dudas tiene. Entonces, esas dudas que usted tiene, pues la idea es que utilice o un diccionario especializado o trate de buscar otra fuente
pues para aclarar esas dudas. Entonces, inicialmente, una lectura rápida, sin tratar de traducir palabra por palabra, sino simplemente trate de entender un poco cuál fue el objetivo o cuál fue el desarrollo de ese artículo. Posteriormente de esa lectura rápida, entonces sí ya haga una lectura más lenta y más detenida. Entonces, en este caso, ya tenemos que empezar a resumir las ideas principales y tratar de captar la mayor cantidad de información posible sobre sobre el artículo, porque ya es una lectura que es más detenida. Bueno, en el caso, hemos hablado un poco de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, y ahora vamos a hablar un poco sobre cómo están estructurados los artículos científicos. Entonces, en su gran mayoría, los artículos que vienen de revistas científicas, digamos que tienen estas secciones. Inicialmente, el título del artículo y los actores. Posteriormente viene el abstract o el resumen. Al final del abstract o el del summary se encuentran los que son las keywords o las palabras clave. Estas palabras clave entonces son las palabras que yo utilizo en el momento en que estoy haciendo una búsqueda de literatura. Entonces todos los artículos tienen sus keywords. Después viene la introducción del artículo. Posteriormente los materiales y métodos, los resultados, la discusión, conclusiones, los agradecimientos y las referencias o la bibliografía. Entonces vamos a ver un poquito más en detalle cada una de estas secciones. Entonces, en el caso del abstract o el resumen o el summary, entonces en este caso se resume la información del artículo. Como lo habíamos mencionado antes, ese abstract empieza con la formulación de los objetivos, informa sobre cuáles fueron los materiales y métodos utilizados durante la investigación, hace un reporte de los resultados que se encontraron y básicamente hace una pequeña conclusión. Ese abstract generalmente las revistas solicitan que sea con un límite de palabras. Puede llegar a ser entre 200 a 250 palabras de extensión. Entonces, este es el mismo caso. Entonces, esto que ven subrayado en rojo son los objetivos. Posteriormente, lo que ven en azul oscuro son los materiales y métodos. Esto que ven acá en verde son los resultados. Y finalmente, lo que está en rojo acá son las conclusiones. Es decir, acá en estas 200 o 250 palabras tengo toda la información del artículo, sin necesidad de llegar a profundizar. Este artículo es por lo menos de 9 páginas, entonces estas 9 páginas están resumidas acá. Y si se dan cuenta acá, las keywords, entonces con estas keywords o palabras clave, en el momento en el cual yo las introduzco en los motores de búsqueda, pues este texto va a salir referenciado. Entonces, en la introducción, básicamente me menciona cuál es el estado del arte de esa investigación, es decir, nos menciona qué se ha hecho hasta el momento y qué falta por hacer. En la introducción también podemos encontrar cuál es la hipótesis que tienen esos investigadores o que tuvieron esos investigadores o cuál fue su pregunta de investigación y se menciona cuáles fueron los objetivos del estudio. Entonces, en este caso, esta es la introducción. Inicialmente siempre viene con el estado del arte, es decir, se organiza como en esta parte inicial, en la parte superior, siempre se menciona qué se ha hecho hasta el momento. Posteriormente, qué falta por hacer y finaliza esa introducción con los objetivos. Nuestros objetivos fueron primer objetivo, segundo objetivo, ¿sí? Entonces, la estructura de la introducción es similar. En cuanto a los materiales y métodos, entonces nos van a hacer una descripción de cuál fue nuestro grupo de trabajo, nuestro grupo experimental. Entonces, si vamos a trabajar en el caso de animales, entonces en el abstract nos dice cuántos animales se utilizaron, de qué edad eran, de qué raza eran, de qué sexo, en dónde se encontraban ubicados.
Esos animales entonces se dividieron en varios grupos de trabajo. Entonces esos grupos de trabajo tenían un grupo control, es decir, el grupo control son aquellos animales a los cuales se utilizan como puntos de referencia, y el otro grupo son los grupos de tratamientos, es decir, a los animales que se les aplicó algún tipo de procedimiento para evaluar algún resultado. En esos materiales y métodos también entonces evaluamos cuáles son las variables que vamos a medir, es decir, qué vamos a medir, cómo lo vamos a medir y cada cuánto lo vamos a medir. Y finalmente entonces esos resultados que obtenemos, cómo los vamos a evaluar, es decir, la parte estadística. Posteriormente en los resultados, entonces con los resultados lo que nosotros estamos haciendo o lo que se hace es corroborar o negar la hipótesis. En estos resultados básicamente hay diferentes formas de presentarlos. Se puede presentar en forma de números, en forma de gráficas o en forma de tablas. Generalmente en esta sección es solamente de resultados, es decir, acá no vamos a decir si fue bueno, si fue malo, si fue mejor, si fue peor. Nada, acá no interpretamos y no sacamos conclusiones, simplemente se mencionan los resultados fueron estos, pero no sacamos más, no sacamos una conclusión al respecto. Entonces, en este caso, acá en este caso se mencionan los resultados en forma de tabla. Siempre los resultados van referenciados dentro del texto, entonces estos resultados que ven acá van a estar referenciados en este caso en la tabla 2, que es esta tabla. Entonces esta es una forma más gráfica de observar esos resultados que obtuvieron, o en forma de gráficas. Entonces también las gráficas o las figuras se mencionan en la parte inferior del texto generalmente, y pues también están referenciadas dentro del texto. Finalmente entonces está la discusión. Entonces en este caso los autores empiezan a discutir, como su nombre lo indica, con base en la pregunta de investigación que ellos se habían formulado en un principio. Es decir, dicen si la pregunta de investigación fue válida o no, si la hipótesis fue aceptada o si fue rechazada. Entonces en esa discusión básicamente empezamos a ver cuáles fueron o qué fue lo que se encontró. Y empezamos a dar una explicación de los resultados. Entonces esos resultados, en este caso sí empezamos a decir los resultados fueron positivos por tales y tales razones, o los resultados fueron negativos por tales y tales razones. Y adicionalmente entonces empezamos a comparar con los resultados reportados por otros autores. Entonces en este caso mencionamos si hubo diferencias o similitudes con otros trabajos que se hayan reportado. Es decir, en este caso, esta es la discusión, empieza con la pregunta de investigación y empezamos a evaluar similitudes o diferencias con los resultados con otras investigaciones. Entonces, en este caso, acá estamos mencionando que nuestras vacas que no fueron presincronizadas con prostaglandina, la respuesta a la primera inyección de GnRH pudo haber variado de acuerdo a los estados del ciclo estral. Entonces estos son los autores que también mencionan o que soportan mis resultados. O pueden decir que los resultados fueron inferiores a los que se reportaron, en este caso para vacas de leche. Entonces estas personas encontraron unos resultados inferiores a los nuestros. Y entonces en este caso empezamos a comparar con lo que se ha hecho por otros investigadores. Y la conclusión básicamente es un pequeño párrafo en el cual se menciona si se logró o no se logró el objetivo planteado. Y da pie, esa conclusión, dependiendo de los resultados, da pie para que se continúe con investigaciones futuras. Entonces la conclusión es un párrafo. Normalmente es un párrafo corto en el cual dice si los tratamientos sirvieron o no sirvieron.